Buenas tardes. Muchas gracias a la organización por el trabajo que están desarrollando, que sabemos de primera mano lo complejo y lo difícil que es organizar una GIDE. Gracias a todos los que estáis aquí por estar aguantando el chaparrón a estas horas de la tarde. Y antes de empezar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que han colaborado en que esto que voy a contar hoy funcione y esté operativo, especialmente a los compañeros de los servicios técnicos de urbanismo y a Conchi en especial, porque sin su trabajo todo esto que vamos a contar aquí pues no sería posible. La presentación de hoy versa sobre la IDE de Cáceres y el proyecto que hemos desarrollado, que trata un poco de combinar la información que podemos obtener a partir de software libre y de software propietario. Esa eterna disquisición que tenemos muchas veces de qué es mejor, software libre o software propietario. Pues nosotros hemos intentado aunar las dos cosas en un solo proyecto. Este sería un poco el guión de lo que vamos a ver. Paso directamente para ir no ir perdiendo tiempo. Antes de nada, me gustaría centrar un poco en la historia del SIG de Cáceres. El SIG de Cáceres nace ya por el año 1995, con lo cual tenemos una trayectoria ya muy larga de 27 años. En estos 27 años, evidentemente, pues todo lo que es el software que se ha venido utilizando como herramienta base para el funcionamiento del sistema ha ido evolucionando, aunque si os fijáis siempre hemos tenido como herramienta de base MicroStation como herramienta CAD sobre la que se ha dibujado toda la información que se ha soportado y que se soporta tanto en el SIG como en la IDE. Hemos ido evolucionando desde Access hacia distintas versiones de Oracle y finalmente hacia QGIS. ¿Y por qué Oracle? Pues porque es la base de datos corporativa del ayuntamiento y siempre nos ha dado grandes facilidades para poder acceder al resto de información que se gestiona en el ayuntamiento y que nos podría y que nos viene bien incorporar al SIG. 4 palabras para definir un poco lo que hacemos, lo que tenemos en el SIG de Cáceres y que quizás lo pueda diferenciar de otros SIG. Se ha hecho íntegramente desde el ayuntamiento. Es decir, hemos intentado siempre depender de empresas externas lo menos posible. Eso no quiere decir que lo hayamos hecho todos nosotros, que es evidentemente imposible poder abarcar todos los conocimientos técnicos y actualizados de todas las cosas, pero sí es verdad que hemos intentado que las empresas que nos han aportado algún servicio de ayuda o de apoyo en software, en vez de resolvernos el problema, nos haya enseñado a que podamos resolverlo nosotros, de forma que seamos lo más autosuficientes posible para el mantenimiento después. Hemos intentado ponérselo fácil al usuario. Yo creo que es una cosa que a lo largo de esta GIDE se ha repetido en muchos sitios, ¿no? Para llegar a la gente tenemos que poner las cosas fáciles, muy fáciles. Y lo voy a repetir a lo largo de la presentación varias veces. ¿Qué hemos hecho para eso? Pues intentar que el usuario que no tiene conocimientos en SIG, ya pensando internamente en el ayuntamiento, la gente, los compañeros que no tienen conocimientos en SIG, pero que saben lo que tienen que hacer en su trabajo, tenemos que ponérselo muy fácil para que entren a trabajar con el SIG. Y para eso pues hemos diseñado distintas herramientas que le facilitan ese trabajo, de manera que entren a trabajar enseguida con el SIG. Igualmente hemos intentado que toda la información esté recopilada en un único sitio, que la información no esté dispersa en distintos SIG, un SIG para infraestructura, otro para urbanismo, no, hay el SIG de Cáceres, el SIG municipal, no hay otra fuente de datos. Y después, desde el primer momento, hemos intentado que sea lo más accesible posible. Para eso Internet nos ha servido como herramienta para divulgar y publicar la información. Por curiosidad, la página web del SIG entró en servicio en el verano de 1999, 3 meses antes de que entrara en servicio la página oficial del Ayuntamiento de Cáceres. Como decía, tenemos que poner a la gente fácil el acceso al sistema para que lo utilice. Aquí tenemos la barra de botones que se ha diseñado para MicroStation, que permite a los usuarios del SIG, normalmente los técnicos municipales que van a consultar o a meter datos, pues que puedan cargar un plano, consultar una cosa sin necesidad de saber ni cómo se llama el plano, ni en qué servidor está guardado, ni nada por el estilo. Simplemente yo quiero cargar una cosa, le doy a un botón y ahí se carga un plano. O quiero hacer una consulta y ocurre exactamente lo mismo. Si yo quiero consultar una calle, pues pongo el nombre de la calle y me aparece un formulario donde tengo ya accesible la posibilidad de ver toda la información que tengo en la base de datos, puedo ver todas las fotos que tenemos, puedo localizar ese punto en el plano. Ahora mismo tenemos más de 150.000 fotografías hechas por nosotros mismos de la ciudad que nos permiten ver una evolución histórica de las fachadas de los edificios, de cómo han evolucionado las calles, etcétera. Y todo eso el usuario lo puede ver sin necesidad de tener grandes conocimientos en MicroStation ni en ninguna otra herramienta. Lo mismo, por ejemplo, el formulario de abajo pues nos permite cargar todas las cartografías disponibles, sean escaneadas, sean vectoriales, sean de distintos años, de manera que el usuario final se centra en su trabajo y no en buscar la información repartida por
por los sistemas. Ahora mismo puede haber más de 10.000 líneas de código programadas en Visual Basic, que es la herramienta sobre la que se programó y sobre la que está programado MicroStation. Pero después también hemos dicho que la idea es compartir información y la forma de compartir información que teníamos hasta la llegada de la IDE pues era por lo que todos conocemos, ¿no? Te entrego un archivo en DWG o en DGN o en el formato que sea. Con la llegada de las infraestructuras de datos espaciales, nuestra evolución fue hacia la IDE. Todo lo que tenemos en el SIG que sea publicable, que no tenga datos protegidos, pues se está pasando a la infraestructura de datos espaciales para que esté disponible para todo el mundo en distintos formatos, siguiendo con todos los estándares. De hecho, nosotros mismos nos realimentamos de nuestra propia IDE. Todos nuestros visores, la app Cáceres View, que está en servicio desde el 2014, o el Open Data, en la parte que se alimenta de información geográfica, se nutre de la información que proviene de la infraestructura de datos espaciales, de la IDE. Visto en niveles, este sería un poco el esquema en 3 niveles de funcionamiento de nuestro sistema. En la parte más baja sería donde se produce la información, donde se crea la información, y para eso hasta ahora venimos trabajando con MicroStation y con Oracle como sistema. Después hay una capa de colocar la información para ponerla a disposición de los demás, de compartir, que ahí ya empezamos a utilizar software libre, y una parte final que también está básicamente programada en software libre, donde ya se visualiza y se ven los resultados de todo ese proceso. La idea que nosotros planteamos en este momento es esa parte de abajo, ese núcleo de abajo donde se crea la información, ¿merece la pena continuar trabajando con software propietario? ¿Debemos pasar a software libre? Es una pregunta que tiene múltiples respuestas. ¿Podemos trabajar con QGIS o seguimos trabajando con MicroStation y Oracle? El trabajar con el sistema propietario que tenemos y que seguimos manteniendo a día de hoy, pues tiene muchas ventajas porque tenemos muchísimas líneas de código programadas. Pero es que también es la herramienta con la que están acostumbrados los técnicos a trabajar y a dibujar en los últimos 20 años. Sabéis que cambiar esas inercias no es nada sencillo. Además, para muchas cosas el DGN sigue siendo muy eficiente. Trabajar con cartografía en formato Shape es bastante más laborioso y tedioso que trabajar con un DGN donde en un único archivo tengo toda la cartografía que necesito para un cierto trabajo. De la misma forma, para trabajar con planeamiento, para trabajar con licencias, cuando te aportan documentos extensos en un DWG, en un DGN, es mucho más sencillo que en un conjunto enorme de archivos Shape. Y también, por otra parte, el acceso desde Oracle a Oracle es mucho más sencillo. Tenemos programadas no solamente en Visual Basic, sino también en JavaScript muchas rutinas que hacen consultas contra la base de datos de Oracle que habría que reprogramar si lo pasamos a otro sistema. Pero también QGIS tiene sus ventajas. Para empezar, nos estaríamos ahorrando del orden de 20.000–25.000 euros anuales en licencias, que no es poco. También es mucho más fácil compartir información. De hecho, nosotros ya prácticamente con todas las empresas concesionarias traspasamos información en formato Shape, porque es mucho más sencillo pasarle el DGN a AutoCAD y la parte de Oracle, ¿cómo se la pasamos? Mucho más sencillo trabajar con el formato Shape para intercambiar datos. De la misma forma, como veremos ahora, para los propios técnicos municipales, dibujar con datos que van asociados a una tabla desde Shape es mucho más sencillo que con un DGN más Oracle. También es mucho más sencillo sacar información, resultado de consultas o de mapas temáticos con QGIS. Y después el paso desde QGIS a GeoServer pues es inmediato, que también es una ventaja porque nos ahorramos parte de las transformaciones que hacen falta para hacerlo desde un DGN. Bueno, pues con todo esto, lo que yo siempre digo, hay que ponerlo en una balanza. ¿Qué me interesa más, una cosa o la otra? ¿A qué lado de la balanza se inclina? Pues nosotros hemos llegado a la conclusión de que no se inclina para ninguno de los dos lados, claramente, sino que más o menos se mantiene un poco equilibrado. Y entonces lo que nos planteamos es, ¿y por qué no mantenerlo en los dos sistemas? En los dos sistemas podemos aprovechar las ventajas de cada uno de los dos, mantener la información duplicada en el sentido de que está en los dos formatos, pero siempre con eso que pongo ahí, sin trabajar doble. No tiene ningún sentido que trabajemos doble o que la información se mantenga duplicada, pero no se actualice en uno de los dos sistemas de manera que puedan quedar descompensadas las actualizaciones. Y aquí es donde planteamos el sistema híbrido que queremos comentar y que queremos contaros hoy, ¿no? Y lo vamos a poner con casos prácticos que además están en servicio y en funcionamiento desde hace ya año y pico. La gente que trabaja en urbanismo pues se dedica a hacer informes de planeamiento, de licencias, de actividades, de urbanismo, de todo lo que tenga que ver con el área de servicios urbanos. Bueno, pues lo que hacemos es que se dibuja el contorno de la zona afectada por cada uno de esos expedientes. Y eso se dibuja en un archivo personal, porque cada uno tiene que tener su shape donde tiene que trabajar, no pueden trabajar todos en el mismo a la vez. Lo que hacemos es que automáticamente por las noches hay una rutina que actualiza toda esa información, la pasa a MicroStation, la pasa a Oracle, lo enlaza entre los dos
y además lo convierte a QGIS y lo añade al archivo correspondiente según el tipo de expediente. Por ejemplo, puede haber, bueno, y todo eso siempre de forma totalmente transparente al usuario. El usuario no sabe lo que está pasando por la noche, solo sabe que por la mañana ya está todo colocado en su sitio. La idea es que cada usuario pueda estar trabajando y dibujando sus expedientes, del tipo que sea, y que una rutina se encargue todas las noches de coger esa información, extraer de qué tipo de expediente es, pasarlo a su DGN correspondiente, asociarlo a su tabla correspondiente y de ahí convertirlo al shape que le corresponda y añadir esa información al shape final de licencias, de actividades, de planeamiento, de urbanismo, de lo que sea. Y para eso lo que hemos hecho, bueno, pues no salto. Es una serie de rutinas programadas que son archivos BAT, que lo que hacen es ejecutar distintas tareas de procesos FME. Básicamente todas siguen la misma idea. Primero una copia de seguridad por lo que pueda pasar, que siempre pasa alguna cosa de vez en cuando. Una primera parte que lo que hace es extraer la información del shape personal y pasarlo a los DGN, Oracle, etcétera. Y además, aprovechando que ya estamos haciendo ese proceso, vamos a enlazarlo con la base de datos corporativa y vamos a enlazarlo con el proceso de administración electrónica en Maitao. En Maitao la administración electrónica está en servicio en el ayuntamiento desde hace aproximadamente año y medio. Desde hace año y medio toda la documentación se tramita exclusivamente en soporte digital, ya no existe el papel para nada, con la ventaja que tenemos de poder tener toda esa información, toda esa documentación en soporte digital. Lo que hacemos es enlazarla desde QGIS, ¿vale? Y en este proceso aprovechamos para hacer todos esos enlaces que se necesiten. Y un último paso que es volcar toda esa información de la tabla de Oracle más en MicroStation a QGIS. De tal forma que al día siguiente el último paso es dejarle ese HP personal vacío para que volvamos a empezar con la rutina. De esta forma, bueno, ahí tengo parte de algunos de los procesos FME, que creo que no es el objeto de hoy de poder contarlos, pero si alguien está interesado, que no dude en preguntarnos o en ponerse en contacto con nosotros. ¿Vale? Son procesos FME relativamente sencillos porque no llevan una complejidad importante. Y un poco un ejemplo práctico, alguien dibuja esa parcela, ahí ha entrado una licenciadora mayor para hacer una reforma, entonces el técnico lo único que hace es dibujar el contorno de la zona afectada por la parcela, que generalmente coincide con la parcela catastral, no siempre, pero generalmente sí, y lo único que guarda es el identificador del expediente, li, coma, no sé qué, y una breve descripción del asunto del expediente. Al día siguiente lo que se va a encontrar es que cuando habla de archivo de licencias ya tengo mi expediente ahí cargado y además tengo cargado ya todas las acciones necesarias para que yo pueda abrir el expediente en la base de datos de urbanismo o directamente abrir la administración electrónica. En este caso, por ejemplo, puedo abrir ya directamente la base de datos. En la base de datos cada sección ha ido incorporando la información que ha considerado oportuna para completar ese expediente y además puedo enlazarlo con la tramitación electrónica, con lo cual ya puedo ver desde la documentación que entró por el registro hasta la última notificación que se ha hecho al usuario y todos los informes, todos los pasos que ha tenido ese expediente en el ayuntamiento. Pero también puedo verlo desde MicroStation. Lo mismo que estaba viendo en QGIS, lo estoy viendo en MicroStation y puedo hacer exactamente el mismo tipo de trabajo. Hay gente que sigue trabajando con MicroStation, cada vez menos, porque la mayoría de la gente ha visto las ventajas y la facilidad de QGIS y casi todo el mundo está utilizando QGIS como herramienta de consulta. Pero todavía se sigue trabajando en QGIS, en MicroStation. De hecho, nosotros el callejero lo seguimos actualizando desde MicroStation. El caso del callejero es a lo que queremos llegar en una segunda parte. El callejero se actualiza todas las semanas de forma automática, igual, pues de la misma forma con un proceso repetitivo en el que se hace la copia de seguridad, se pasa toda la información de la base de datos Oracle a formato QGIS. Pero además hay una segunda parte que es, ya que lo tengo en QGIS, lo voy a transformar a KML, a GJSON, a todos los formatos que tengo de descarga en la IDE, se actualiza en la IDE y además se actualiza en GeoServer. De tal forma que todos los sábados por la mañana, a las 2 de la tarde, se lanza esta rutina, el callejero queda actualizado para todas las herramientas que dan soporte desde el ayuntamiento. Todos nuestros visores, la app, todo queda actualizado de forma totalmente automática y transparente al usuario. Ahí, bueno, pues también uno de los procesos FME en los que se realiza esta tarea. ¿Qué ventaja tengo con todo esto? Pues que todos los técnicos del servicio de urbanismo, cuando tienen que informar sobre alguna cosa, pueden cargar todas las capas del servicio que se están programando, lo que tenemos ahí de disciplina, de actividades, de licencias, de tal forma que cuando pinche en un punto de una parcela va a poder saber un poco, desde que se lleva digitalizando cosas aproximadamente hace 10 años, todos los expedientes que han habido, que ha pasado por esa parcela catastral
puede acceder desde ella a todos los documentos que estén digitalizados, que obviamente no son todos porque la administración electrónica solo lleva 2 años, con lo cual habrá cosas que estén digitalizadas, pero otras no. Pero sí tiene información de todos los expedientes que han pasado por ahí para que se haga una idea de la historia de esa parcela antes de poder informar o de tomar decisiones sobre la misma. Este es un poco el resultado de los trabajos que se llevan realizados. Si os fijáis, no sé si se verá porque es muy pequeñito, empezamos a trabajar con este sistema en marzo del 2020, justo 15 días antes de que nos encerraran en casa con el tema de la pandemia. Contrariamente a lo que pueda parecer, que durante la pandemia se hizo poco o se hizo menos o no se pudo trabajar, si os fijáis, el pico de trabajo máximo se produce durante los 3 meses que estamos encerrados en casa. ¿Por qué? Pues porque los técnicos de urbanismo, al no poder avanzar en su trabajo de seguir sacando expedientes del día a día, se dedicaron a digitalizar información antigua. Con lo cual, se llegaron a digitalizar hasta 800 expedientes al mes, cuando ahora la media está entre 120 y 140 expedientes al mes. Entonces, la pandemia a nosotros, contrariamente a todo lo que pueda haber pasado, pues nos vino bien para este trabajo. Entonces, al final, ¿qué hemos conseguido? Pues de ese esquema en 3 niveles que teníamos, hemos conseguido variar la parte de abajo de tal manera que, en vez de utilizar software propietario exclusivamente, utilizamos software libre y software propietario simultáneamente. De cada uno tenemos las ventajas que podamos sacar y, combinando toda la información, al final hemos conseguido mantener un sistema híbrido que permite trabajar de una forma cómoda a todos, cada uno con lo que mejor conoce y con lo que mejor trabaja. Para terminar, ¿en qué estamos trabajando ahora? Pues en seguir poniéndoselo más fácil todavía al usuario. Uno de los problemas de QGIS inicial, cuando uno empieza a trabajar con QGIS, es que tiene que saber dónde está guardado el archivo Shape. Si el archivo Shape no tiene definido un color, un estilo o un tal, tengo que dárselo. Si tengo que tener las acciones programadas para que cuando llegue al botón derecho me saque un desplegable y me permita abrir una foto o consultar un dato. Vale, pues vamos a ponérselo fácil al usuario. Vamos a crear una serie de plugins, que es lo que hemos hecho aquí, crear distintos plugins. En concreto, aquí tenemos desarrollados ya 2. Uno para buscar, que permite al usuario buscar por calle y número, por distintos sistemas de proyección con coordenadas o por referencia catastral, tanto urbana como de rústica. Le permite cargar información sin tener que preocuparse ni siquiera de si tiene cargado previamente el archivo del callejero. Le da a buscar y directamente, si no está cargado, se carga automáticamente. Igual, ¿y por qué tiene que saber dónde está guardado el archivo? Pues hemos hecho otro menú que te permite simular un poco esa botonera que teníamos para MicroStation, de tal manera que si alguien ahora quiere cargar un expediente de urbanismo, pues le da ahí directamente a cargar un expediente de licencia, de disciplina, de planeamiento, pero también puede cargar los contenedores de basura, puede cargar toda la instalación eléctrica, las luminarias, puede cargar las señales de tráfico, el abastecimiento, el saneamiento, todos los árboles de la ciudad, 1000 cosas que tenemos y que, evidentemente, acordarse de todo no es fácil. Con la ventaja, además, de que tú lo cargas cuando lo necesites. Uno de los problemas que tiene, por lo menos que nosotros hemos encontrado con QGIS, es que cuando empieces a tener muchísimas capas de información, muchas veces se ralentiza tanto que se vuelve un poco inestable. Bueno, pues aquí la idea es tener cargado siempre lo menos posible. Como tengo un menú rápido que me permite cargar la información sin acordarme de dónde estaba guardada, pues directamente lo cargo cuando lo necesite. Y cuando no lo necesito, lo quito. Esa ventaja creo que es muy importante porque hace que el usuario se sienta más cómodo, no tiene que andar preocupándose de toda esta problemática de dónde y cómo se llaman los archivos. Igualmente, lo que queremos es seguir avanzando en la programación de las tareas, que toda la información de actividades, de licencias, de todo lo que hemos comentado que se está actualizando por las noches, también se actualice en la infraestructura de datos espaciales. Pero además no solo eso, y lo que creo que se ha hablado mucho tiempo durante la AGIDE, ¿y por qué no también actualizarlo en Open Data? Ya tenemos algunas rutinas de prueba que actualizan también la información en Open Data, porque si yo lo puedo actualizar en la IDE, lo puedo actualizar en Open Data. La idea de todo esto es que se lo pongamos siempre muy fácil al usuario y muy fácil a los técnicos, que trabajen lo menos posible en perder tiempo en dibujar, poner datos y tal, porque esa mayoría de información está ya en otro sitio, se puede recuperar, se puede vincular lo que han dibujado y de esa forma todos acaban ganando, sobre todo en agilidad y en eficiencia. Y bueno, pues muchas gracias, obrigado y a vuestra disposición. Muchas gracias, Luis, por ceñirte al tiempo.